Cordial saludo, compañeros y tutora. Bueno, primeramente quiero informar que no puedo grabar sino 15 minutos porque mi software, el cual estoy grabando, puede nada más grabar 15 minutos. Entonces, tuve en cuenta a la compañera Blanca y Daisy por su preocupación frente al tema y pues preocupación frente a la actividad. Entonces, pues las tengo en cuenta aquí en la evaluación final ya para sustentar nuestra sustentación de nuestro proyecto, compañera. ¿Listo? Entonces, nuestro proyecto se llama Los factores protectores y de riesgos asociados a la seguridad vial en Colombia. Mi nombre es Emiliano Martínez Peña y mi compañera Blanca Liliana Salamanca y Daisy Carolina Sosa. Bueno, descripción del problema. El problema está en que en los últimos años se ha incrementado la muerte de peatones. Estos peatones, la mayoría son niños y ancianos. Es una de las 10 primeras muertes a nivel mundial y a nivel nacional es la segunda muerte después de las muertes causadas por enfermedades cardiovasculares. En la última década ha aumentado la tasa de muertes. El 2013 fue el año más alto de la década. Nuestra pregunta de investigación: ¿cuáles son los factores protectores y de riesgos asociados a la seguridad vial que asumen los peatones de Colombia? Objetivos frente a nuestro trabajo de investigación. Objetivo general: determinar los factores protectores y de riesgos asociados a la seguridad vial que asumen los peatones en Colombia. Objetivos específicos: explorar las creencias, pensamientos y conocimientos sobre seguridad vial en peatones de Colombia. Indagar las medidas y acciones preventivas que asumen los peatones de Colombia. Entre ellos tenemos otros objetivos específicos. Bueno, nuestra investigación, nuestro proyecto de aula es una investigación de tipo de estudio exploratorio, descriptivo, transversal. ¿Qué quiere decir exploratorio? ¿Por qué es exploratorio? Porque se hace en un primer acercamiento científico al problema. Descriptivo, porque se describen los fenómenos como aparecen en la actualidad. Estos pueden ser longitudinales o transversales, colectivos o cuantitativos. Bueno, tenemos que es transversal nuestra investigación. ¿Por qué? Porque se realiza en un lapso de tiempo corto. No es longitudinal porque sería un estudio entonces de un tiempo más prolongado, más extenso. Bueno, en nuestro país tenemos un derecho muy fundamental, el cual es el derecho a la vida. Este está contemplado en nuestra Constitución Política de Colombia. Por este derecho a la vida, muchos entes gubernamentales u organizaciones del país están día a día velando. Bueno, tenemos una teoría con respecto a lo explicado, hecha por Cabrera, Velázquez y Valladares. Esto en la cual manifiestan en su documento de investigación de tipo científico, en la parte marco nacional, donde afirman que en la Constitución Política de Colombia vigente se promulgaron los principios, derechos y deberes fundamentales para el cumplimiento de los fines del Estado, la convivencia pacífica, la protección de la vida y los bienes, así como la universalidad de la seguridad social y el libre tránsito de los ciudadanos, son algunos de los fines relacionados con este fenómeno de la seguridad vial. También vemos por acá que el artículo 24 de la Constitución Política de Colombia: todo colombiano tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional sujeto a la intervención y reglamentación de las autoridades para la garantía de la seguridad de los habitantes, especialmente de los peatones y discapacitados. Bueno, podemos ver aquí unos resultados y unas conclusiones respecto a nuestro documento científico de nuestros investigadores Cabrera, Velázquez y Valladares en el 2009. Resultado: se sistematizaron aspectos de evolución, magnitud y tendencias globales, así como del marco constitucional, legal y programático del problema en Colombia. Como una conclusión, se evidenció la pertinencia de procesos sistemáticos de su investigación e intervención en la Colombia del siglo XXI. Esto se referencia a los antecedentes empíricos. Bueno, ¿qué es la seguridad vial? Consiste en la prevención de accidentes de tránsito. ¿Qué es la seguridad peatonal? Consiste en la prevención de muertes en peatones. ¿Qué es el riesgo vial? El riesgo vial es el peligro que corren los peatones en las principales vías del país. Este riesgo vial se presenta en zonas donde hay demasiado tránsito, en zonas donde falta señalización, en zonas donde hay demasiada velocidad en los peatones, en los vehículos, en zonas donde falta señalización peatonal, bueno, etc. Bueno, tenemos unos factores protectores y de riesgo. Ellos son sentimientos y emociones, comportamientos en la vía, creencias y pensamientos, nivel de conocimiento. Esos son los factores protectores.
Tenemos unos factores de riesgo vial. Entre ellos encontramos como la imprudencia de los peatones o de los conductores, como la falta de conocimiento, falta de cultura, entre otros. Bueno, esto se puede, esto coincide con la teoría expresada por Cabrera, Velázquez y Valladares en el 2009, donde demuestran en su documento, la ley 769 de 2002, por la cual se expidió el Código Nacional de Tránsito Terrestre, que tiene como principal y fundamento la seguridad de los peatones, como lo habíamos hablado anteriormente. El parágrafo 1 del artículo 4 de la Ley 709 del 2002 estableció que el Ministerio de Transporte debía elaborar un plan nacional de seguridad vial para disminuir la accidentalidad vial en Colombia. Bueno, según las gráficas de nuestra investigación, nuestras gráficas de investigación, tenemos lo siguiente. La mayoría de los encuestados fueron hombres. En las encuestas realizadas, la mayoría se encuentran de una edad de menos de 29 años. El 64% son solteros, mientras que el otro 36% de la población es casada, separada o se encuentran en unión libre. En las encuestas realizadas a peatones se puede considerar que la mayoría de los encuestados poseen un nivel de estudio técnico, un 20% posee estudios universitarios y un 12% poseen únicamente estudios primarios. Más de la mitad de la población encuestada pertenecen a los estratos 1 y 2, mientras un solo 28% pertenecen a los estratos 3 y 4. Más de la mitad de la población encuestada transita diariamente por las vías públicas. El 44% de los peatones encuestados se desplazan a pie por motivos de estudio, después les sigue el trabajo y la economía como otros de los principales motivos. La mayoría de la población encuestada no ha tenido accidentes de tránsito. Un 24% de estos han tenido accidentes de tránsito una o dos veces, mientras que el 16% de los encuestados han tenido más de 3 accidentes. Aquí respecto a nuestros factores protectores y de riesgos viales en peatones, a partir del baremo, tenemos la siguiente investigación. Bueno, el 16%, sentimientos y emociones, el 16% es desfavorable, el 68% es moderado y el 16% es favorable. En comportamientos de la vía, el 4% solamente es desfavorable, el 60% ya es moderado y el 36% es un nivel favorable. En creencias y pensamientos, pues vemos que los peatones, un 48% es favorable, un desfavorable, un 48% es moderado y un 4% es favorable nada más. El nivel de conocimiento respecto a la seguridad vial, pues el 40% es desfavorable, el 56% es moderado y el 4% es favorable nada más. A eso le vemos el problema, que poco conocimiento respecto al tema. Bueno, respecto a nuestras medidas de tránsito, o sea, en nuestra investigación de los peatones, ellos afirman que, primeramente, pues hay que informarle y educar a los peatones, como una de las principales medidas. Después, pues respetar y cumplir las normas de tránsito. Y como una más importante, informar y educar a los conductores. Bueno, eso respecto a nuestra metodología. Bueno, el análisis de resultados. A partir del baremo y de las gráficas de la investigación, bueno, tenemos que la población consultada pertenece principalmente a hombres, 52%, de edades comprendidas entre los 29 o menos. En su mayoría tienen estudios técnicos un 44% y emplean las calles diariamente un 64%, por motivos de estudio un 44%. Principalmente estas personas asumen adecuados comportamientos en la vía de acuerdo a la medición de los factores protectores y de riesgo. En la prevención de accidentes de tránsito, estos hallazgos coinciden con lo expresado por Cabrera, Velázquez y Valladares. Entonces, está acá. Bueno, en los cuales se encuentra que la accidentalidad vial fue la segunda causa de muerte en el mundo, en personas de entre 29 y 50 años en el año 2002. También coincide con lo expresado en el mismo artículo en el que se encuentra que las lesiones fatales en Colombia en el 2006 totalizaron un 27.574, los homicidios ocuparon el primer lugar en 16.274, el 64% de registros, y los accidentes de tránsito el segundo con 5.846 muertes, un 20%,
8 de cada 10 ocurridos en varones. Bueno, en esta misma población se observa una tendencia positiva en las variables sentimientos y emociones y creencias y pensamientos, lo que nuevamente corrobora las investigaciones previas de Rodríguez Hernández y Campuzano Rincón en el 2010, en las que se encontró que los peatones afectados en general son hombres entre 20 y 45 años. Otros grupos vulnerables han sido ancianos y menores. En estos últimos es la mayor proporción de niños que de niños lesionados. El 90% de muertes, el 92% de años de vida perdidos por discapacidad y un 95% de decesos en menores de 18 años. Como resultado de eventos viales, se presenta en países de ingresos medios y bajos. La mayoría de muertes en eventos viales ocurren entre peatones, ciclistas, motociclistas y pasajeros, y bus o minibús del servicio público. Esto es expresado por Cabrera, Velázquez y Valladares en el 2009. Bueno, según el artículo 55, donde dice, el comportamiento del conductor, pasajero, peatón, toda persona que tome parte en el tránsito como conductor, pasajero, peatón, debe comportarse en forma que no obstaculice, perjudique o ponga en riesgo a las demás, y debe conocer y cumplir las normas y señales de tránsito que sean aplicables, así como obedecer las indicaciones que les den las autoridades de tránsito. Respecto al artículo 56 del Código Nacional de Tránsito, decreta que la obligatoriedad de enseñanza se establece como obligación en la educación preescolar, básica, primaria, básica, secundaria y media vocacional. Impartir los cursos de tránsito y seguridad vial previamente diseñados por el Gobierno Nacional. Según el Ministerio de Educación, en Colombia todas las instituciones educativas cuentan con estándares de competencias que integran componentes fundamentales de la educación vial. Bueno, acá según las medidas de tránsito en nuestra población tenemos el siguiente análisis. Gracias a la recopilación de los datos se puede establecer mejores estrategias para evitar los accidentes viales. En las encuestas realizadas se encuentra que los peatones consideran que se debe informar y educar mejor a los conductores y peatones con el fin de ampliar el cumplimiento y respeto de las normas de tránsito, como dicen Campuzano, Rincón y Rodríguez Hernández en el 2010. Existe una gran variedad de alternativas diferentes a puentes peatonales, reconociendo que en ciertas vías son la única y mejor estrategia de prevención primaria. Al separar espacios y evitar la exposición entre los peatones y la velocidad de los coches e imprudencia de los conductores, que se deben empezar a implementar, muchas de ellas pasan por modificaciones al medio ambiente, educación, control de la velocidad, cumplimiento de la legislación y respeto por el peatón. Bueno, conclusión. La mayoría de los accidentes en muchas de las veces es ocasionado por la imprudencia de los conductores. Pero según nuestra investigación vemos que el problema es más generado por la imprudencia de los peatones, ya que les falta más cultura de educación para transitar por las diferentes vías. Según los estudios realizados en el curso de Metodología del Investigador, vemos que el 40% de la población se encuentra en un nivel desfavorable a nivel de conocimiento, el 56% se destaca en un nivel moderado y el 4% restante en un nivel favorable. Este estudio lo podemos validar en nuestra tabla de mediciones de tránsito, en la que se concluye que las principales medidas que los peatones consideran que se deben implementar para reducir o evitar accidentes de tránsito se encuentran primeramente en la que se deben informar y educar a los peatones, respetar y cumplir las normas de tránsito, y por último, informar y educar a los conductores. También podemos ver aquí como otra conclusión que además de educar, enseñar a los peatones y conductores, pues hace falta implementar más puentes peatonales para evitar para evitar estas muertes. Bueno, compañeros, esta es nuestra exposición de nuestro proyecto de aula. Fue un poquito como acelerada la explicación respecto a diferentes diapositivas, pero es que el software solo me permite 15 minutos de grabación, no me permite más. Entonces aquí les comparto las bibliografías. Muchas gracias por la atención y espero que les vaya bien en sus diferentes cursos. Hasta una próxima oportunidad.